Buenas noches y gracias por estar nuevamente con nosotros. Keiko Fujimori decidió salir al frente del presidente Vizcarra, ha dado una suerte de discurso a la nación diciendo de que las prioridades del presidente son otras y que son efectistas. En realidad creo que Vizcarra había empezado a hacer muchos discursos hacia la tribuna. Lo comentamos aquí cuando vino para Arequipa. Él creo que está completamente desesperado por tratar de mostrar que está haciendo algo. Y finalmente la política involucra este tipo de enfrentamientos. ¿Quién debería salir beneficiado con esto? Bueno, creo que los peruanos, porque el presidente debería hacer las cosas que debería hacer y el Congreso lo que tiene que hacer también, que aquí no se hace. Bueno, eso es más que evidente. Pero hablemos del programa de hoy. Hoy estaré con César Velan, profesor de Historia del Derecho en la Universidad Católica San Pablo, y vamos a hablar del tema de la crisis judicial, cómo poderla superar en medio de este contexto. Y más adelante en el programa voy a estar con dos profesores investigadores de la Universidad del Pacífico, para muchos la mejor universidad del Perú, que han venido por aquí para hablar de unos temas interesantes. La Agenda 2018, temas urgentes para el desarrollo regional y local, son trabajos que han venido realizando con motivo de la cercanía del proceso electoral. Hablaremos sobre descentralización, pero también de la brecha en infraestructura. Soy Enrique Zavala, les recomiendo que ponga su teléfono en modo avión porque empezamos ya las entrevistas. César, bienvenido. Bienvenido y muchas gracias por la entrevista y la oportunidad que me brindas, Enrique. Mira, el problema judicial es un tema bastante complicado. Por ejemplo, hoy día Keiko Fujimori sale de Vizcarra y decirle se necesitan hacer cosas realmente urgentes antes que hacer referéndums y cosas por el estilo. Pero, ¿cómo ves tú el enfoque que le está dando el gobierno y el Congreso, que le compete muchísimo, al tema de la reforma judicial? Bueno, yo te digo que personalmente no estoy contento con ninguno de los dos enfoques. Primero por una cosa básica, una cosa que tú repetiste en programas pasados y que creo que todos lo tienen muy en claro. Este es un problema no del Poder Judicial, no es un juez, dos jueces, una cosa aislada, ¿no? Que podemos cambiar una pieza y todo se arregla, ¿no? Estamos hablando de un problema generalizado que evidentemente atañe a los tres poderes y a otros órganos del Estado, ¿no? Entonces, pretender que un poder diga, yo todavía estoy limpio, cosa que no es cierto, ¿no? Y yo no he entrado en asuntos de corrupción y voy a reformar al otro poder del Estado, es una cosa pues impensable, ¿no? Nosotros sabemos que los vínculos que tiene Fuerza Popular con esta camarilla de jueces corruptos es innegable, ¿no? ¿Y quién es la fuerza primordial en el Congreso? Fuerza Popular. Entonces, hasta ahí da mucho que pensar su posición sobre la reforma, ¿no? Y por el otro lado, el gobierno tiene partamos de dos cosas. El gobierno también está involucrado, tiene su gente, ahí tiene sus problemas con esta mafia. Y evidentemente, como tú dijiste, va a tomar medidas simplemente efectistas, ¿no? Es decir, para la Cámara va a plantear el referéndum y tal y cual, ¿no? Pero en líneas generales todo se va a ver igual, ¿no? A mí me apena mucho, nosotros hablamos hace que será un mes, ¿no? Y recién había explotado este problema y prácticamente todos, ¿no? Hildebrand, periodistas, gente del medio, hablaba de que no, que este era el momento, ¿no? Que teníamos que refundar y cambiar absolutamente todo, etcétera, etcétera. Era el momento para incluso adelantar elecciones, para cerrar el Parlamento y ver otras alternativas, porque era un momento Inclusive duro. Se proponía hacer una nueva constitución, un nuevo pacto social, porque este pacto algunos piensan que está caduco. No concuerdo precisamente con eso, pero era el momento la situación de la discusión. era para hacerlo así. ¿Qué ha pasado ahora? Todo se ha venido abajo, esa efervescencia inicial, y ahora estamos viendo cómo estos dos poderes del Estado digamos, se enfrentan, ni siquiera se enfrentan del todo, ¿no? O sea, hacen una especie de pulso de poder y ahí acabó la cosa, ¿no? Entonces, realmente yo no veo
a ninguno de los dos poderes del Estado realmente interesado en la reforma judicial. Ahora, Y al Poder Judicial menos, ¿no? Evidentemente. el Poder Judicial estamos viendo ya cosas tremendas, o sea, se ve tremendo escándalo de corrupción, se ve que existe ya una decisión de persecución contra ellos, pero sin embargo existe un juez que le dio un habeas corpus a Nadine Heredia y que sigue pidiendo una coima de 30.000 soles y lo chapan con el dinero allí. O sea, el asunto es que no entienden, no comprenden, están tan metidos en este asunto que sigue la corrupción campante. Es que nosotros tenemos que darnos cuenta de una cosa, y lo dijimos la vez pasada y tú lo vienes diciendo, o sea, es triste decirlo, pero no estamos frente a un problema de corrupción simple, no estamos ante un juez corrupto que a veces aparece y es terrible. Estamos frente a un sistema corrompido, mafioso, y que todo el poder, si no es todo, pero la mayoría del poder judicial está corrompida, ¿no es cierto? Dime, ¿cómo percibes tú esto dentro de la universidad? Porque si estamos ante un problema nacional, la universidad debería estar pensando en esto, ¿no es cierto? Claro. ¿Cómo lo ves? Tú eres un profesor universitario. Bueno, realmente es penoso, ¿no? Nosotros reflexionamos, particularmente yo reflexiono mucho con mis alumnos, y ellos están, evidentemente están total y absolutamente frustrados, ¿no? Nos quedan pocos caminos, ¿no? El cinismo, la indiferencia, el malestar, y todos son negativos, ¿no? Yo los veo en mis alumnos. ¿Y tus alumnos se interesan? Porque yo lo que siento más bien es un desinterés total de los estudiantes universitarios en este tema de corrupción. Pareciera que ellos corren una carrera individual donde los términos como país, sociedad no tienen nada que ver, ¿no? Es una realización personal y se acabó. Claro, es que justamente yo los veo, como cuando converso con ellos, yo los veo realmente abrumados por la situación. Es una situación abrumadora por donde se vea, y por eso es evidente, es humano tender a decir, bueno, acá estamos en el sálvese quien pueda, yo haré lo que pueda. Eso sí, ellos se comprometen a desde su trinchera no corromperse, ¿no es cierto? Ese es el máximo compromiso que hacen, pero ven que los excede, ¿no? Los excede fuertemente. Lo que yo no he visto es un movimiento estudiantil que busque la transformación, y eso es lo que suele pasar en los países, ¿no? O sea, cuando hay tremendos escándalos de corrupción, son precisamente los jóvenes, son los universitarios, los que salen a la calle, los que presionan. Como Nicaragua, por ejemplo, por un quítame estas pajas, bueno, está un gobierno dictatorial, ¿no? Pero igual se la jugaron, ¿no? Aquí parece que no. Pasa nada. ¿No es cierto? ¿No? O sea, aquí yo los estudiantes los veo extremadamente reacios a meterse en el tema. Entonces, todo tipo de estudiante, ¿no? Yo veo a los estudiantes de la universidad privada en la que trabajo como afectados, abrumados, y con una tendencia a juzgar críticamente, pero ellos no se ven en capacidad, eso es lo que yo he recibido de lo que ellos me dicen, no se ven en capacidad para enfrentar ese tema, y la organización la ven, o sea, es uno contra la mafia, digamos, lo ven así. Y por el contacto que tengo con estudiantes de universidades públicas, la cosa no varía, es triste, ¿no? Normalmente la universidad pública ha sido como que el foco del cambio, ¿no? Y yo no lo veo que está adormecido. Sí, yo concuerdo contigo que es una situación complicada. Yo no tengo una visión muy optimista del país, ¿no? El optimismo de los peruanos se nos ha ido por otro lado, se nos ha ido por el Mundial de Fútbol, ¿no es cierto? Sí. Pero cuando tú te pones a pensar el país y ves este tema, yo no veo con optimismo una posibilidad de salida real, un camino hacia el desarrollo, una planificación. Parece que todo es improvisado. Tenemos un gobierno improvisado, tenemos impresentables congresistas, tenemos un poder judicial corrupto y tenemos una sociedad civil organizada muy débil, endeble, y empresarios muy poco comprometidos con el país. Claro, y también informales, y no necesariamente informales en el sentido oficial de la palabra, ¿no? Empresarios que realmente no tienen la preparación suficiente para que apuesten por el país en largo aliento, ¿no? Se han convertido como explotadores de materia prima, nada más, ¿no? ¿Qué hacemos, César? ¿Qué podemos hacer los ciudadanos? No podemos conformarnos, mirar el asunto por televisión y dejar que la vida pase. No podemos correr
una carrera sin pensar en país, ¿no? Sí. Mira, si tú me preguntas en qué tienes confianza, César, de esto, yo tengo confianza en algunas, digamos, esferas sociales que yo creo que están ahí, están listas para decir lo suyo y para conformarse, pero yo particularmente pienso que el sistema político tal como está aquí, está dado, no les da espacio, ¿no? Me refiero a las asociaciones o los grupos de base, verdaderamente de base, ¿no? Yo he tenido cierto contacto con asociaciones distritales, comités barriales de seguridad, cuestiones muy humildes, digamos, asociaciones muy simples, Muy de base, muy de base, muy de ¿no? base. Pero son pujantes, realmente están comprometidas, ven la realidad, no se pueden hacer cálculos políticos, ambiciones, o también no sufren de este problema que tiene la universidad, la academia, que es ya irse por las ramas y no ir a la realidad, ¿no? Entonces, por ejemplo, asociaciones de base, llámense comités vecinales, comités barriales, ciertos tipos de asociaciones de vivienda verdaderos, ¿no es cierto? No estas mafias que existen, base de leche, comedores. Yo creo que por ahí está el asunto, parroquias, iglesias evangélicas. Yo creo que hay más vigor en la asociación de ese tipo que en las asociaciones políticas. Las asociaciones políticas Se han convertido en gavillas, ¿no? Exactamente, ¿no? Y en los procesos electorales los podemos ver. Sí. ¿No? Intereses también individualistas, pero ni siquiera de tener una carrera política. Muchos de ellos son intereses de dinero. Claro, no, es algo como una pandilla delincuencial, o sea, nos juntamos dinero, llegamos al poder, lo robamos, se acabó, ¿no? ¿Y qué ha promovido esto? El sistema tal como lo hemos visto. O sea, hay cosas inconcebibles. Comenzando, para mí siempre ha sido aberrante el hecho de que el voto en el país sea obligatorio. Eso es una muestra... Eso sí se debería someterse a referéndum. Sí, evidentemente. El voto debería ser un derecho, no una obligación. Exactamente. Y también tendría que ser un termómetro de cuál es el compromiso con la democracia, tal como está planteada, ¿no es cierto? Porque la democracia no es como, la única democracia no es esta, hay otras formas de democracia. Y en base a esto, repensar las cosas, ¿no? Cuando estábamos hablando hace un mes sobre el Poder Judicial, hay posibilidades. Los jueces pueden ser elegidos por esos sectores de base. Los jueces pueden ser verdaderos representantes de barrios, de distritos. Se puede organizar mejor, ¿no? O sea, hay otra cosa, la representatividad de la sociedad civil es muy baja. Hay colegios profesionales cuya labor es muy destacable, colegio de arquitectos. ¿Qué están haciendo? Por lo menos se la juegan. Yo he visto cuando los alcaldes hacían mamarrachos, atentaban contra el patrimonio cultural. ¿Quién salía a poner la cara? Estos colegios. ¿Pero esos colegios están empoderados? No tienen poder. Te agradezco mucho por haber estado con nosotros. No, a ti. Bueno, me parece un enfoque interesante. Organizaciones de base. No dirigentes que dicen representar. Bueno, eso me parece que podría ser realmente la manera en que la población reaccione ante lo que pasa en el país. Nos vamos a una pausa. Cuando regresemos vamos a estar con Silvana Huanqui, una profesora investigadora de la Universidad del Pacífico. Vamos a hablar de descentralización y la cercanía a las elecciones 2018.